Hola a todos, hoy vamos a continuar con el capítulo número 21 que se llama Donde el patrón de la tankadera, que así se llama el barco, corre grave peligro de perder una prima de 200 libras. Era una aventura aquel viaje de 800 millas sobre una embarcación de 20 toneladas y especialmente en aquella época del año. Los mares de la China son generalmente malos. Están expuestos a borrascas terribles, principalmente durante los equinoccios, y todavía no habían transcurrido los primeros días de noviembre. Muy ventajoso hubiera sido para el piloto conducir los pasajeros a Yokohama, puesto que le pagaban a tanto por día, pero arrostraría la grave imprudencia de intentar semejante travesía en esas condiciones. Y era ya bastante audacia, si no temeridad, el subir hasta Shanghái. Tenía, sin embargo, John Bunsby confianza en su tankadera, que se elevaba sobre el oleaje como una malva, y quizá no se equivocaba. Durante las últimas horas de esta jornada, la tankadera navegó por los caprichosos pasos de Hong Kong, y en todas las maniobras, y cerrada al viento en popa, se condujo admirablemente. No necesito piloto, dijo Phileas Fogg. Recomendaros mucha rapidez y diligencia. Fíese en mí, John Bunsby. En materia de velas, llevamos todo lo que el viento permite llevar. Nuestros cuchillos, que son pequeñas velas triangulares que se añaden en caso necesario a las demás, no añadirían nada y no servirían más que para estorbo y perjuicio de la marcha. Es su oficio y no el mío, y me fío de usted. Phileas Fogg, con el cuerpo erguido, las piernas separadas como un marino, miraba sin alterarse el agitado mar. La joven viuda, sentada a popa, se sentía conmovida al contemplar el océano, oscurecido ya por el crepúsculo sobre el cual se arriesgaba en una frágil embarcación. Por encima de su cabeza se desplegaban las blancas velas, que la arrastraban cual alas gigantescas. La goleta, levantada por el viento, parecía volar por el aire. Llegó la noche. La luna entraba en su primer cuarto y su insuficiente luz debía extinguirse pronto en las brumas del horizonte. Las nubes, que venían del este, iban invadiendo ya una parte del cielo. El piloto había encendido las luces reglamentarias, precaución indispensable en aquellos mares muy frecuentados en las cercanías de la costa. Los encuentros de los buques no eran raros, y con la velocidad que andaba, la goleta se hubiera destrozado al menor percance. Fix estaba meditabundo en la proa. Se mantenía apartado, sabiendo que Fogg era poco hablador. Por otra parte, le repugnaba hablar con el hombre cuyo servicio se veía obligado a aceptar. También pensaba en el porvenir. Le parecía cierto que Mr. Fogg no se detendría en Yokohama y que tomaría inmediatamente el vapor a San Francisco a fin de llegar a América, cuya vasta extensión le aseguraría la impunidad y la seguridad. El plan de Phileas Fogg le parecía sumamente sencillo. En vez de embarcarse en Inglaterra para los Estados Unidos, como un bribón vulgar, Fogg había dado la vuelta atravesando las 3/4 partes del globo a fin de alcanzar con más seguridad el continente americano, donde se comería tranquilamente los millones del banco. Después de haber desorientado a la policía, pero una vez en los Estados Unidos, ¿qué haría Fix? ¿Abandonaría a aquel hombre? No. 100 veces no. Mientras no hubiese conseguido su extradición, no lo soltaría. Era su deber y lo cumpliría hasta el fin. En todo caso, se había presentado una circunstancia feliz. Picaporte no estaba ya con su amo y, sobre todo, después de las confidencias de Fix, importaba que amo y criado no volvieran a verse jamás. Phileas Fogg, por su parte, no dejaba de pensar en su criado, que tan singularmente había desaparecido. Después de meditar mucho, no le pareció imposible que por mala inteligencia el pobre mozo se hubiese embarcado en el Carnatic en el último momento. También era esta la opinión de Miss Aouda, que echaba de menos al fiel servidor a quien tanto debía. Podía, pues, acontecer que le encontrasen en Yokohama y sería fácil saber si el Carnatic lo había llevado. A las 10, la brisa refrescó.
Tal vez hubiera sido prudente tomar un rizo, pero el piloto, después de observar con atención el estado del cielo, dejó el velamén tal como estaba. Por otra parte, la tankadera llevaba admirablemente el trapo, con gran calado de agua, y todo estaba preparado para aferrar inmediatamente en caso de chubasco. A medianoche, Phileas Fogg y Aouda bajaron al camarote. Fix les había precedido y se había tendido en el diván. En cuanto al piloto y sus hombres, permanecerían toda la noche sobre cubierta. El día siguiente, 8 de noviembre, al salir el sol, la goleta había recorrido más de 100 millas. El lodge indicaba que promedio de velocidad estaba entre 8 y 9 millas. La tankadera de esta jornada no se alejó sensiblemente de la costa, cuyas corrientes le eran favorables. La tenía a 5 millas a babor y aquella costa irregularmente perfilada aparecía de voz en cuando entre algunos claros. Viniendo el viento de tierra, la mar era menos fuerte, circunstancia feliz para la goleta, porque las embarcaciones de poca cabida sufren por el oleaje que corta su velocidad y las mata, empleando la expresión de los marinos. A mediodía, la brisa amainó algo y fue llamada al sudeste. El piloto mandó desplegar los cuchillos, pero al cabo de 2 horas los aferró, porque el viento volvía a arreciar. Mr. Fogg y la joven, afortunadamente refractarios por el mal del mar, comieron con apetito las conservas y las galletas. Invitaron a Fix, que tuvo que aceptar, sabiendo que es tan necesario dar lastre al estómago como a los buques. Pero esto le contrariaba. Viajar a expensas de aquel hombre, nutrirse con sus propios víveres, le parecía desleal. Sin embargo, comió, con algún melindre, pero al fin comió. Y hasta aquí dejaremos esta primer parte del capítulo 21. Y nos vemos en la próxima. Adiós.